Recientemente estuve contando la historia de un pastor, amigo nuestro, que se sentó con un miembro de su iglesia para preguntarle, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Y esta persona le dijo, porque tengo temor del COVID. Y el pastor le dijo, le respondió, pues estamos tomando medidas sanitarias, sería bueno que de todas maneras llegaras y estuvieras con nosotros. Pero esta persona dijo, no, definitivamente hasta que no pase la contingencia del COVID, no me voy a congregar, voy a seguir viendo las reuniones en línea. Y lo que más le llamó a este pastor la atención fue de que esta persona había hecho muchos viajes con su familia y sin su familia a otros lugares, en aviones atestados de personas. No era un asunto de trabajo, era de placer, y había un montón de personas en las fotos que salían allí abrazados, gente que ni aún la misma persona que decía que no llegaba a la iglesia por causa del COVID conocía. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué nos subimos a un avión atestado de personas pero no queremos ir a la iglesia? ¿No será tal vez de que nos preguntamos así dentro de nuestro corazón, ¿debemos de ir a la iglesia si tengo ese mensaje en línea? ¿Para qué congregarme hoy en día cuando estoy cómodo ahí en mi habitación viendo un mensaje del pastor que yo quiera escuchar, del tema que me interesa más? ¿Por qué tener que congregarme? Y esta pregunta tal vez muchos de nosotros nos lo podríamos estar haciendo en este momento. Ahora bien, ¿por qué congregarnos? ¿Para qué ir a la iglesia si la puedo ver en línea? Bueno, vamos a conversar un poquito acerca de eso. Te podría decir con la mayor tranquilidad del mundo de que Dios nos dice de que no dejemos de congregarnos. Ese es un mandamiento, y de por sí el mandamiento es más que suficiente para decir voy a congregarme. Pero hay muchas otras razones, muchísimas otras razones. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Dice la Biblia, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Fíjate qué interesante. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice que hay personas que se acostumbran a no congregarse. Llega un momento en que, tú sabes, uno puede tomar el caminito de tanto en tanto dejar de ir a la iglesia, ponerse a hacer cosas en la casa, ver un partido de fútbol, hacer un montón de cosas. Hay tantas cosas que hacer y no necesariamente son cosas malas, pero descuidamos el hecho de asistir a la iglesia. Y aquí dice Dios en su palabra que no lo debemos dejar de hacer, que debemos de congregarnos, no como lo hacen algunos, y sino que en vez de eso deberíamos de animarnos a estar juntos, animarnos a tantas cosas que hay alrededor, motivarnos a hacer lo bueno. Entonces, allí observamos, si tú lo puedes ver con mucha atención, un mandato. El mandato es congreguémonos. Tal vez alguna persona dice, no, pero es que en aquel tiempo no había mensaje en línea. Entonces, ¿para qué necesito congregarme? Bueno, ¿sabes algo? Hay otras razones importantes. La primera de ellas es que no hay comunión sin sacrificio. Está la dinámica koinos, que le llamamos, la dinámica de comunión. La gente no aumenta la fe encerrada en su auto, o encerrada en su cuarto o en su casa. No necesariamente sucede de esa forma. Dios nos ha creado personas sociales. Nosotros escuchamos la prédica en grupo, nos animamos unos a otros, nos preguntamos acerca de cómo está eso. Cuando adoramos juntos. La adoración grupal es algo muy importante en las Escrituras que no se puede lograr en línea. La gente nos aumenta la fe. ¿Cómo vas a servir a otra persona acostado en tu cama viendo un mensaje en línea? ¿Cómo vas a poder ayudar a otras personas que lo necesitan simplemente sentado en la comodidad de tu hogar viendo un mensaje? No estoy diciendo que es malo ver un mensaje. El problema es cuando esto sustituye el hecho de ir a la iglesia.
Y esto lamentablemente se está viendo en muchos lugares. Yo no puedo servir a otros si no los veo. Yo sirvo a los demás haciendo un sacrificio. Por eso que estamos diciendo, no hay comunión sin sacrificio. Y eso de por sí ya es suficiente razón para que nosotros podamos estar con otras personas. Así les vemos la cara, vemos si están bien, si están mal, si se sienten deprimidos o no, si necesitan asistencia o no. Las personas muchas veces no conversan en línea, no conversan a través de un teléfono, pero sí te pueden conversar cara a cara. Cuando tú les preguntas ¿qué tal estás?, los estás observando y puedes notar que tal vez están pasando por un gran problema. Definitivamente somos seres sociales y nos servimos mucho mejor cuando estamos cara a cara. Y yo creo que esa es suficiente razón para que además del mandamiento deberíamos de estarnos congregando. Hay un montón de personas que necesitan de Dios y si tú les quieres servir, hay que estar ahí. Y si tú quieres ser servido en algún momento y tienes una necesidad, necesitas dejar de aislarte de los demás. Por otra parte, fíjate, cuando hay una congregación y hay un predicador y en ese momento se está hablando la palabra de Dios, puede ser que el Espíritu Santo esté haciendo algo en ese lugar, en ese momento, que no se puede grabar a través de una cámara, no se puede replicar a través de un mensaje en línea. El impacto, el peso, el valor de ese instante no es lo mismo. Entonces, tú no puedes grabar la acción del Espíritu Santo en el momento. Así que te exhorto a que te sigas congregando, que no te quedes en la casa. Por otra parte, hay otra razón. Hay un efecto multiplicador de nuestra fe cuando nos reunimos a orar, a adorar y a servir a otros. Es un efecto multiplicador muy interesante. Una vez un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: yo tengo problemas con mi hijo, está poseído por un demonio y este demonio lo quiere matar, así que si tú puedes, por favor ayúdame, Jesús. Y Jesús le contestó, y fíjate que es interesante, le dice en el versículo 23, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y este papá le contestó: sí, creo, Jesús, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Si tú notas, esta persona tenía un problema de incredulidad y se encontró con Jesús cara a cara y le dijo: Señor, ayúdame, yo no creo que esto pueda suceder. Definitivamente, cuando tú estás con otro grupo de personas y tú no sabes qué hacer y abres tu corazón con estas personas, la fe de estas personas puede suplir tu incredulidad. Y eso es algo maravilloso. Esa es otra razón por qué la interacción social es tan importante. Tu fe se multiplica cuando estás rodeado de gente. Muy difícilmente eso va a suceder viendo mensajes en línea. Te puede llenar la cabeza de muchos mensajes en línea, pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo estemos con las personas, sirviendo a las personas, exhortando a las personas. Por otra parte, y otra razón poderosa, congregarte le brinda a tus hijos un modelo importantísimo. Mi papá y mi mamá se congregan, mi papá y mi mamá le prestan mucha atención a Dios. Es bueno saber para tus hijos de que los padres tienen esta práctica. Yo sé, hay muchos muchachos que hoy no quieren ir a la iglesia, hay hijos que dicen: ¿para qué voy a estarme congregando? Voy a dejar que mis viejos lo hagan. Pero hace un tiempo atrás el doctor James Dobson, ya entrado en años, estaba conversando con un grupo de personas y les estaba diciendo: a ustedes, padres de familia que están acá, les quiero comentar algo. He visto a muchos jóvenes que terminando la preparatoria, entrando a la universidad, simplemente se olvidan de Dios y dejan de congregarse y se ponen muy rebeldes. Algunos dicen que son ateos y se pierden durante muchos años. Pero cuando el papá y la mamá, aún con el dolor que tienen que sus hijos desaparecieron de la iglesia, estos padres permanecen firmes en congregarse, en ir a la iglesia,
en servir a otros, en permanecer en oración. Y los hijos siguen viendo eso. Tarde o temprano esos hijos vuelven a regresar a la iglesia. Algunos con 15, 20 años después, pero vuelven a regresar. Porque cuando esos mismos hijos comienzan a tener sus propios hijos, se dan cuenta que necesitan de Dios y necesitan enseñarle a estos pequeños qué es lo mejor. Entonces, congrégate. Ese es un sano modelo para tus hijos. Si ellos tienen algún problema, no te dejes de congregar por desánimo. A todo lo contrario, más bien reúnete con más ahínco, sirve más que nunca, adora a Dios como nunca lo has hecho. Por otra parte, otra razón importante es que no somos una isla. No es bueno que el hombre esté solo. Al principio de la creación, Dios creó a la mujer y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y la razón es muy sencilla. Cuando una persona está siendo acompañada, es una persona más fuerte. Una compañía de 3 nos hace a ti y a mí mucho más fuerte. Esto es un principio de sabiduría. Cuando estamos 2 personas congregándonos y tenemos a Dios en medio de nosotros, ese es un lazo de 3 dobleces. Y te voy a decir, esa compañía de 3 nos hace increíblemente fuertes, por lo menos mucho más que cuando estamos a solas delante de un mensaje en línea. Dios definitivamente quiere que tú y yo nos congreguemos. Recientemente uno de mis hijos me estaba comentando, me dice, papá, yo he tenido grandes beneficios en la iglesia. Uno de ellos es, he aprendido a organizarme, he aprendido a conversar con personas, he aprendido a enfrentar, he aprendido a organizar eventos, he aprendido diferentes técnicas. Fíjate, la ventaja de estar en una iglesia. Si eso lo puede expresar un joven, hay un montón de bendiciones espirituales solamente por congregarse, no solamente lo que te acabo de mencionar. Entonces, no te dejes de congregar. Quita cualquier excusa que tienes en tu mente y comienza el día de hoy a buscar más de Dios, reuniéndote con la iglesia de Dios. Entonces, la semana pasada, por cierto, estábamos mencionando qué es lo único que podemos hacer para abrazar más a nuestra familia espiritual. Una cosa es, comienza a congregarte. Parece mentira, tal vez ni deberíamos de estar hablando de esto, pero en el tiempo del COVID es más que necesario. Te animo a que si has dejado de congregarte o de ser una persona constante en congregarte, por obediencia a Dios, por tu conveniencia, por razones sociales, por el beneficio de tus hijos, por muchas otras cosas que ya hemos mencionado, bien vale la pena que comiences a congregarte. Los judíos lo hacían cada semana, los cristianos lo hacían algunas veces hasta todos los días. Eso les ayudaba a ellos a poner su corazón y su mente en sintonía con la visión y con el evangelio. No dejes de congregarte. No te quedes viendo el mensaje en línea ya por costumbre. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta luego.